Clelac, muchísimas gracias por la invitación a este magno evento que estoy seguro rendirá grandes beneficios a nuestro país, México, y estoy completamente convencido también de que las personas que participarán se verán beneficiadas en la obtención de, conocimiento, networking y yo diría incluso soluciones concretas a problemas concretos de proveeduría o de competitividad. Es momento de trabajar como redes interconectadas, interdependientes, y Clelac ofrece en este encuentro una oportunidad de oro para lograr ese objetivo. Es un placer para mí presentarles un tema del cual soy un apasionado, que es Energy Harvesting, una tecnología de vanguardia que está obteniendo un ritmo, una aceleración en diferentes aplicaciones y a nombre de Robert Shaw tengo el privilegio de presentarles este contenido el día de hoy. Mi nombre es Iván Rodríguez, vicepresidente ejecutivo de Robert Shaw y responsable del negocio de Appliance en las Américas, un negocio de aproximadamente $300 millones que sirve a clientes en todo el mundo. La mayoría de ellos, Blue Chip OEMs, y bueno, es un privilegio para nosotros poder hablar de un tema tan innovador y tan relevante en la industria de los appliances. Y en general, un tema que prácticamente tiene aplicabilidad en todas las industrias que se nos puedan venir en mente. Vamos a cubrir una agenda tratando de mantener la sustancia y un buen ritmo, no aburrirlos, que encuentren esto muy relevante y muy práctico. Vamos a hablar qué es Energy Harvesting, cómo nació, cómo ha evolucionado, cuáles son las aplicaciones, cuál es la relación de EH, como voy a abreviarlo durante la presentación, y IoT, cuál es el mercado que se visualiza, cuál es el rol de Robert Shaw en esta tecnología y cuáles son los retos que se visualizan en el corto plazo. Ok, antes de entrar en materia, les comparto algunos temas que son, en mi opinión, extremadamente importantes. El primero es que todavía en este siglo XXI, en este año 2021, tenemos gente, 1 de cada 7, que no tiene electricidad. Es un número significativo. Y aunque ya lo tomemos nosotros en México y en algunos países como algo que existe y que es simplemente un asunto de encender un switch, pues hay todavía un porcentaje importante de la humanidad que carece de electricidad. Existen aproximadamente 4,5 millones de muertes por aire contaminado en facilities cerradas, casas, almacenes, fábricas, y esto es un número, cuando yo lo consolidé y lo agregué, me pareció aterrador. Existen aproximadamente 3 billones de combustibles no salubles que se depositan en la atmósfera. 60% de la energía tiene que ver con el cambio climático y esta energía produce precisamente el efecto invernadero y este porcentaje no es menor considerando el impacto severo que tiene el cambio climático en el balance de la vida y en la prosperidad de los diferentes ecosistemas. 17.5% es al 2017, último dato disponible en la fuente que utilizamos. La energía total que se consume en el mundo proviene de recursos renovables en solo 17.5% de los casos. 20% de la energía es generada a través de medios renovables y 13% de la población global todavía carece de un suministro de energía de calidad, continuo, sin interrupciones o sin variaciones significativas en frecuencia y voltaje. Bueno, todos estos desafíos nos hacen pensar que necesitamos un cambio y ese cambio puede ser justamente el que ofrece Energy Harvesting.
Energy harvesting es un tema que no es nuevo. Lo verán en breve en una cronología que les voy a presentar, que es un tema que simplemente no ha logrado o no había logrado una masa crítica. Una masa crítica que genere las economías que hagan posible la penetración en diferentes verticales. Y pues creo que ese momento llegó para EH y creo que es una oportunidad en la industria en México y en el mundo en general entender qué es y cómo aplicarlo. La energía, energy harvesting es prácticamente el proceso en el cual se obtiene un suministro de voltaje a través de un recurso renovable y sostenible. En el formato más simple, el energy harvesting permite la conversión de una energía llamada ambiental a una energía eléctrica. Y estas energías ambientales podemos resumirlas en 5. Viento, sol, temperatura, vibraciones y radiofrecuencia. Un poco de historia. Hacia 1821 se dio la introducción de, más bien el análisis, el entendimiento, la cuantificación del efecto termoeléctrico. Y esto estuvo encabezado por Thomas Johann Seebeck. 10 años después se introducen los conceptos de los campos electromagnéticos a través de Michael Faraday. Y así nos vamos a lo largo de la historia. 8 años después de esos principios de electromagnetismo se introduce a través de Edmund Becquerel la célula fotovoltaica. Pocos años después, en Francia se introduce algo que se conoce con el nombre de piezoelectricity, que prácticamente permitía modular las frecuencias de las ondas eléctricas a través de impulsos humanos o mecánicos finalmente inducidos en el sistema. Nos vamos a la introducción de la turbina de viento en 1887. En 1891, Nikola Tesla, un inmigrante que llega a los Estados Unidos, introduce el concepto del solenoide, y a través de este solenoide, de este coil, se empieza a trabajar la energía alternativa de fuentes de corriente alterna, y así continuamos la evolución. Podemos observar que como cualquier concepto innovador, cuando nosotros nos damos cuenta de su existencia es porque prácticamente confluye el concepto científico, la mayoría de las veces desarrollado décadas atrás, con la viabilidad de la masificación de ese concepto. Y ahí es justamente donde nos encontramos. Si nosotros buscamos hacer sentido de este energy harvesting, podríamos decir que se va a componer el sistema de 4 bloques: los generadores de energía, los administradores del poder, los almacenadores del poder o de la energía, y después la carga electrónica, es decir, donde se utilizará esta solución. Las aplicaciones son completamente impresionantes, son muy amplias. Prácticamente cualquier dispositivo que requiera energía eléctrica puede verse beneficiado de esta tecnología. Específicamente hablando, la industria 4.0 o el IoT requiere sensores para estar monitoreando diferentes variables. Estos sensores actualmente utilizan una fuente de energía, ya sea alterna o directa, que requiere una manutención humana. Si tú instalas una batería, esa batería va a tener un ciclo de vida, puede ser 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, pero finalmente va a requerir la intervención humana para reemplazar esa batería en el momento que se requiera para que ese sensor siga cumpliendo su objetivo. Imagínense ustedes que ya no tienes necesidad de hacer un reemplazo de esa batería nunca, porque va a ser una fuente permanente y sostenible que va a eliminar la necesidad de la intervención humana en ese sensor. Ese es un salto cuántico de gran relevancia para el IoT, el Industry 4.0, porque simplemente va a permitir
que sistemas de sensores coexistan y no requieran prácticamente monitoreo humano. Obviamente las aplicaciones van también a automatización de hogares, ciudades inteligentes, edificios inteligentes, una serie de elementos que acompañan al ser humano en su diario vivir, un teléfono, un celular. Imagínense que ya no necesitamos cargar el celular nunca más a una fuente de corriente alterna, que el celular mantendrá su energía a través del movimiento que generemos de este celular. Sería impresionante, ¿no? Son cambios de hábitos que darían al ser humano mayor productividad, mayor certidumbre y a nuestro planeta mucho mayor, digamos, balance en la sustentabilidad del mismo. Aplicaciones que tienen que ver con el monitoreo de algunos signos vitales del ser humano a través de dispositivos que se van a estar retroalimentando de la propia dinámica del ambiente. Luz del sol, vibraciones, radiofrecuencias, temperatura, etc. Y bueno, me imagino que conforme yo estoy dándoles estos breves ejemplos, ustedes estarán generando los suyos propios y podrán ver lo que EH representa para la agricultura inteligente en lugares remotos, en donde la infraestructura es limitada y tienes que estar monitoreando pues, las variables del clima, y estos dispositivos podrán ayudar a hacer esos monitoreos de manera autosostenible, sin necesidad de tener que tener un transformador o un cable conectado al dispositivo que prácticamente permita el flujo de electrones y permita por ende el funcionamiento del equipo. Las aplicaciones son bastante significativas y podemos observar, por ejemplo, aquí un par de casos donde en unas vías de tren, por ejemplo, a través de la energía solar, del sol o en este caso de la vibración que el paso del tren genera, permite a esos sensores que van a estar instalados in the middle of nowhere, en medio del campo, en medio de un camino, en medio de una vereda, van a estar generando datos como puede ser mantenimiento de ese sistema, calidad del sistema, velocidad del tren, en este caso, en fin, las variables que tú quieras monitorear y poderlo hacer de una manera permanente con dispositivos autorregulados. Ese es un salto cuántico y eso va a permitir, insisto, una mejora todavía de costos y de productividad en muchas industrias. Otro ejemplo lo podemos ver, por ejemplo, en estos casos donde tienes un control remoto que nunca vas a requerir cambiarle baterías, nunca más, ni vas a generar el efecto contaminante de la liberación de los compuestos químicos una vez que esa batería termina su ciclo, ya que a través del movimiento, de la interacción de la mano del ser humano con ese dispositivo, ese control remoto, el suministro de energía será generado y será utilizado para que ese control cumpla su función. Los avances en la tecnología están siendo tales que se están activando estos sensores en telas, en suelas de zapatos, en, no sé, bloques de construcción, en bloques de concreto, que van a ser posteriormente utilizados, por ejemplo, para soportar un camino, una vereda, una banqueta, una carretera, una avenida, y a través precisamente del movimiento de la vibración poder generar energía que suministre esa fuente de poder a múltiples sensores y múltiples dispositivos. Aquí les dejo un par de links que son altamente recomendados. Por cuestión de tiempo no me va a ser posible mostrárselos en esta presentación, pero los pongo a su disponibilidad para que los puedan analizar. Son aplicaciones concretas que están ocurriendo de, por ejemplo, generación de energía a través de una termoeléctrica y generación de energía a través del piezoelectric technology.
Y aquí ustedes van a ver los ejemplos digamos, de gran practicidad y de gran relevancia. La relación de EH con IoT existe también y es prácticamente en el tema de los sensores. Sobre todo, esos sensores que se están diseñando llamados de tecnología ULP, que son Ultra Low Power, son los que van a tener la posibilidad de tener una fuente de proveeduría de energía renovable y sustentable y permanente. Estas energías, llamadas energías de ambiente, entonces, pueden provenir de estas opciones. Celdas fotovoltaicas, termales, movimientos, toques, vibraciones, la cuestión de las radiofrecuencias, el viento, incluso el sonido, todo lo que ustedes puedan imaginar que el ambiente nos puede dar, pues ahorita el análisis es cómo estos inputs pueden ser convertidos en energía. Esto a nivel medio ambiente. Y si ustedes llevan esto a nivel personas, pues también el ser humano en su movimiento, sea de un elemento, de una extremidad, un dedo, de sus pasos que va realizando a lo largo de una caminata, de una corrida, etcétera, su respiración, su exhalación o incluso la propia presión arterial, pueden generar energía que permitan suministrar justamente la suficiente capacidad para poder activar diferentes dispositivos. Aquí, por ejemplo, estamos viendo cómo diferentes sensores que son utilizados en diferentes dispositivos están obteniendo actualmente esa fuente de energía. En la cuestión de los Smart Buildings and Smart Homes, donde es imperativo tener fuentes de energía que abastezcan los fixtures de luz, el aire acondicionado, el monitoreo de la calidad del aire, o sistemas de monitoreo a través de cámaras de circuito cerrado, las propias chapas de las puertas, termostatos inteligentes, sensores de movimiento, etcétera. Bueno, pues todo esto es muy importante para generar lo que se llama Smart Buildings, Smart Homes, pues la fuente primaria de generación de energía en estas aplicaciones es la fotovoltaica, las celdas solares que vemos en diferentes aplicaciones. Esa es hoy por hoy la principal fuente de energía, pero también se está intentando con viento y también mucho más recientemente se está intentando con electromagnetismo, inducción electromagnética y también con generadores termoeléctricos. Estas están siendo más experimentales en algunas funciones, pero se les ve una viabilidad interesante y para los emprendedores que nos escuchan, para las personas que están aspirando a emprender un nuevo negocio, quizá este slide y estos conceptos pueden abrir la mente para llevar a cabo justamente ese emprendimiento en un área con gran proyección, con gran relevancia y sobre todo con un compromiso directo al cuidado del medio ambiente, que hoy por hoy todavía se sigue viendo como un lujo o como una opción. En breve esto va a ser obligatorio y quien no cumpla con esas disposiciones simplemente no va a existir, no va a ser una empresa viable de largo plazo. Este es un slide súper interesante porque nos permite entonces todo lo que hemos platicado aterrizarlo. Miren, este es un slide que nos da los generadores de energía, cuánta energía se puede generar de manera concreta por diferentes fuentes. Si vamos, por ejemplo, a la vibración, al movimiento, el humano, con su simple movimiento en este diálogo que estamos teniendo, puede generar hasta 4 microwatts por centímetro cuadrado. Es el poder que puede generar el ser humano en sus movimientos. Y estos son obviamente estadísticos promedio generados fundamentalmente en 3 países, China, Alemania y Estados Unidos. Podrán tener alguna variación, pero creo que esa variación va a ser marginal. Cuando la llevemos a un análisis a un país específico como México, Brasil, Colombia o el que ustedes quieran. La industria, por su lado, en su diario hacer, sin hacer absolutamente nada distinto, simplemente por existir, puede generar hasta 100
microwatts por centímetro cuadrado. Estos son números no menores, porque ustedes van a ver que con este nivel de generación de energía podemos abastecer una serie de dispositivos. A la izquierda están entonces los números que diferentes fuentes generan y a la derecha están los requerimientos de energía para diferentes dispositivos. La radiofrecuencia, por ejemplo, en un sistema de comunicación móvil, un celular, por ejemplo, puede generar hasta 0.1 microwatts por centímetro cuadrado, simplemente por tener el dispositivo encendido. Este sistema, estando prendido, genera ondas de radiofrecuencia que permiten ser capturadas y traducir esa señal en energía eléctrica. Es impresionante y es prácticamente la realización del principio de que la energía no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Pero ciertamente hoy en día hay una entropía, una disipación de energía que se va perdiendo y este desafío de EH nos permite no desaprovechar absolutamente nada y generar un mundo mucho más productivo, mucho más sostenible. Poniéndole números a esta tecnología, se visualiza que el tamaño de Energy Harvesting el tamaño del mercado estaría llegando a los $600 millones hacia finales del año pasado. Pero este número se va a duplicar prácticamente en los siguientes 5 o 6 años porque existe una transformación digital y existe una necesidad imperiosa, inminente, de mejores fuentes de generación. Y podemos observar que el CAGR, el crecimiento anual promedio, va a ser de 1 dígito, yo creo que va a ser de 2 dígitos, y considero que esta información debe de motivarnos a entender cómo aplicarla en nuestra realidad. Este slide nos muestra, diferentes fuentes de generación y cuál es entonces el rango de poder que estas fuentes de generación nos darán. Pueden observar que las más poderosas son los generadores termoeléctricos, las celdas fotovoltaicas y lo que se ha llamado el Triboelectric Energy. Este último está en fase de investigación todavía y para los que se interesen en este tema, mi información de contacto va a estar disponible y con muchísimo gusto podemos expandir. Los retos que se visualizan son cómo lograr que más dispositivos de medio o alta demanda de voltaje reduzcan esa demanda. Esto está llevándonos a ser más inteligentes en la conexión intermolecular de los sistemas y de los circuitos, a ser más efectivos en el diseño de layout de los esquemáticos, de los Gerber files que soportan las tarjetas electrónicas. Está llevándonos a ser más efectivos, más inteligentes en el tamaño de los componentes y en el tipo de ingeniería electrónica que estos componentes requerirán para que puedan funcionar. Y prácticamente China lleva la vanguardia en esos paradigmas. Nos va a estar dando la pauta en cómo generamos dispositivos que se puedan activar, que puedan hacer el trabajo para el que son diseñados con el menor consumo de energía. Fíjense lo interesante de este círculo virtuoso. Forzas a los OEMs a generar dispositivos de baja demanda y forzas a los consumidores a abastecer esa demanda con medios de generación de energía ambientales o humana. Es impresionante, ¿no? Para mí es un tema de gran relevancia y agradezco infinitamente la oportunidad que NCLELAC nos permitió tener el día de hoy para tener este diálogo y poder platicar de este tema. Para las empresas que están implementando IoT, que están introduciendo sensores en sus sistemas de producción para saber unidades por hora, desviaciones, de algún proceso, de algún equipo, de alguna herramienta, de las especificaciones en tiempo real. Esto que les platico es música para sus oídos seguramente, porque están viendo la forma de llevar a cabo esa transformación digital también de manera sostenible.
Nosotros como Robert Shaw somos una empresa de ingeniería, una empresa de innovación, una empresa de vanguardia que toma un compromiso hacia la cuestión de sustentabilidad y la cuestión de generación de ventajas competitivas muy en serio. Y justamente estamos desarrollando un sistema de combustión aplicable a estufas de gas. Esperamos lanzarlo hacia el año 2022 y es un sistema que va a permitir optimizar la generación de calor para abastecer de energía a algo que llamamos Smart Snob, una perilla inteligente que permita autorregular la temperatura una vez que se alcanza el calor deseado y no sobrecalentar lo que estamos buscando cocinar más de la cuenta. Entonces, imagínate que tú programas la cocción de un alimento a, llámale, 200 grados centígrados, 250 grados centígrados, y esa temperatura la quieres mantener por 5 minutos. Pues a través de este Smart Knob, esta perilla inteligente, vas a poder ajustar la temperatura, la apertura, por ende, del gas para permitir mayor o menor flujo una vez que se alcanza esa temperatura. El sensor que va a estar midiendo la temperatura y el servocontrol que va a estar regulando los ángulos de apertura del gas a través de la válvula inteligente podrán ser abastecidos a partir de la energía eléctrica, de la temperatura que está generando el sistema. Entonces generamos un loop cerrado y esto va a permitir avanzar este concepto en una aplicación completamente directa. Robert Shaw es una empresa que nació hace 120 años y tenemos una visión total hacia la generación de valor para nuestros clientes a través de la innovación. Y justamente hacia los años 2021, 2022, 2023, el portafolio de productos de Robert Shaw continuará una evolución importante, introduciendo termostatos inteligentes, perillas inteligentes, quemadores inteligentes y aplicaciones muy diversas que van a traer el Energy Harvesting into action de una manera muy directa. Robert Shaw, y concluyo con este slide, es una empresa con más de 260 ingenieros, más de 10,000 controles sofisticados de temperatura, flujo y presión. Y vaya, quien esté interesado en unirse a nuestra empresa, a ser parte de la transformación de la humanidad a través de mejores productos que resuelvan problemas concretos en la vida diaria de las personas, son más que invitados. Va a ser un privilegio poderlos conocer, a esos ingenieros, a esos pensadores, a esos innovadores que estén interesados en sumarse a este proceso de transformación. Muchísimas gracias por su tiempo. Mi nombre es Iván Rodríguez y ha sido un gusto presentarles brevemente este tema tan apasionante, tan revolucionario como es Energy Harvesting, algo que llega para quedarse y que va a ser parte de nuestras vidas. Muchísimas gracias.